buenos días a todos, ya están entrando todos a la sala, bienvenidos. Esto es el primer programa de AQR, esto es Así empieza antes que nos rajen, así comienza nuestro primer programa y lo primero que voy a hacer es saludar, presentarme y saludar a todos quienes nos acompañan. Mi nombre es Leandro Cobas, venimos a crear un espacio, un lugar donde encontrarnos, donde pueda suceder las diferentes situaciones, donde puedan suceder qué es lo que pasa en la oficina, cómo vivimos y qué es lo que tenemos que hacer antes que nos rajen. Esta es un poco la idea de cómo vamos a estar trabajando nosotros y cómo vamos a estar compartiendo y formando esta comunidad. El principio, ustedes son los primeros que nos encuentran, los primeros que nos vienen a acompañar en esta comunidad de antes que nos rajen. Eventualmente se empezará a llamar AQR para los amigos, pero por ahora la vamos a llamar antes que nos rajen. Mi nombre es Leandro Cobas y le doy primero la bienvenida a mi co-conductora. Bienvenida, María Paula. ¿Cómo estás? Muy bien, Lea, muy contenta de que por fin, después de tanto tiempo de preparar, ha llegado el primer programa de Antes que nos rajen, así que bienvenidos a todos los que nos están acompañando y bienvenidos también Rodri y Mariana, ¿cómo están? Buenas, muy bien, muy contenta de estar acá, muy feliz con la invitación, vibrando acá toda la energía del nuevo programa. Gracias a ustedes por haberme invitado, tengo el honor de estar en el estreno. El primer programa, ¡cuánto nervio! Gracias a toda la gente que nos está acompañando, que se está conectando acá para ver de qué se trata esto, ¿no? Bien, bienvenido Rodrigo, ¿cómo estás? Buenas tardes, señor Leandro, ¿cómo anda? Muchas gracias. Excelente. Disfrutando este primer encuentro, tecnología nueva, la realidad es que nosotros solemos usar, nosotros hacemos muchos seminarios en otra vida que tenemos, que en algún momento le iremos contando en la medida que nos vayamos conociendo, pero usamos otra tecnología, usamos otra plataforma, y hoy nos metimos y nos decidimos a probar Zoom, así que estoy ahí un poco investigando todavía la tecnología, pero ya va a ir... Ya lo vamos a lograr, yo creo que sí. Esto es parte de lo que uno va haciendo también en los trabajos, ¿no? Empieza a probar y a conocer cosas y decir, uy, ¿esto cómo funciona? ¿Cómo será? Y nos vamos encontrando. Y empezamos, hoy arrancamos con un tema fuerte, ¿no? Un tema así como importante, porque si nos llamamos antes que nos rajen, teníamos que empezar con un tema como despido, ¿no? A muchos de nosotros nos han acompañado hasta la salida, compartimos un artículo, quienes no lo pudieron leer, los invitamos a que lo vean. Hay un artículo donde escribimos un ebook que nos diseñó María Paula. María Paula hace básicamente todo, la llamamos en otra vida también la gerente de los webinars, porque vieron que en las compañías tenemos que, si no sos gerente, si no sos manager, la cosa es como que no va. Entonces tenemos la gerente de los webinars acá lista para hacer gran cantidad de cosas, incluyendo el diseño. Y además les voy a empezar a compartir en el panel del chat, si ustedes ven, les vamos a empezar a compartir cosas, así que estén atentos porque ahora el ebook del que vos estabas hablando, Lea, ya lo vamos a pegar ahí para que lo puedan ir bajando aquellos que no lo descargaron aún. Bien. Y cuando pensábamos en despidos, ¿no? La verdad que es una época más allá de la prohibición que puso el gobierno argentino para los despidos, es una época de reestructuración y más allá que tener que reestructurar la compañía o acompañar a alguien a la salida, hay como dos miradas, ¿no? En esto, la mirada de la organización o la mirada del manager que le toca hacer tomar esta decisión, y la mirada de quien es despedido o desvinculado, si le queremos poner un nombre más político. Algo importante en este encuentro, en este espacio que creamos. Lo primero es que somos seres muy eclécticos, vamos de un tema al otro, cambiamos, somos desordenados, y la idea de esto es presentar temática absolutamente seria desde el punto de vista de calidad, de profesionalismo, de traer a los mejores exponentes, como es el caso de Mariana, pero con cero solemnidad. Es decir, somos serios, pero no solemnes.
Y desde ahí es que vamos a trabajar y los vamos a invitar a salir al aire, a contarnos la experiencia, si es que a alguien le tocó desvincular o le tocó que los desvincularan. Yo estuve de los dos lugares. A mí me tocó estar Yo estuve de un en el lado lugar... solo. A mí me tocó estar de los dos lugares, de tener que desvincular gente y ser desvinculado por reestructuraciones o por cambio de perfil. Y ahí va parte de lo que hablábamos en el artículo, ¿no? Normalmente uno, cuando está del lado de la compañía, normalmente encuentra como tres grandes rubros por el cual desvincular a alguien. Un rubro que tiene que ver con una reestructuración de la compañía. Se reestructura, esto no tiene que ver con la performance de la persona, sino que tiene que ver con, bueno, hoy somos 10, tenemos que ser 6, hay 4 que se van. Esto es tan simple como esto. Es matemática, especialmente en las compañías grandes o multinacionales, las grandes, terminan siendo porcentajes, números, tenemos que reducir tanto la cantidad de personal, y ahí cada jefe o cada manager va eligiendo, y bueno, cae quien cae, y un poco es casi les diría azaroso, ¿no? En general terminan quedando quienes son más multifuncionales, quienes pueden cubrir más espacios en la organización. Y ahí el manager, digamos, siempre que acompañamos a alguien hasta la salida, siempre que despedimos a alguien, siempre que desvinculamos a alguien, hay un efecto inevitable en el equipo y hay un efecto muy, muy grande, que es lo que nos va a comentar Mariana en un ratito nomás, en la persona. En la persona que desvinculamos. Cuando nos toca ser manager y desvincular a alguien, tenemos que tener muy en claro que sea por el motivo que sea, estamos impactando en la vida de la persona. Esa persona ya no es la misma persona antes y después de la desvinculación. Y desde ahí hay una responsabilidad muy importante del manager que le toca hacer la desvinculación, y hay una responsabilidad muy importante de la persona que es desvinculada, cómo lo toma. Entonces, uno de los puntos tiene que ver con reestructuración. Ahí lo que puede hacer el líder, más allá de explicarle al equipo, porque hay un impacto en el equipo que queda, y la realidad es que en las desvinculaciones, a quienes desvinculan, tiene una sensación de injusticia, ¿no? O sea, quien es desvinculado, y esto lo va a hablar seguramente Mariana, tiene una sensación de injusticia, de por qué a mí, por qué me tocó a mí. Y desde el que desvinculan, desde el equipo que queda, lo importante desde el líder es mostrar que lo acompañamos en todo momento. Hay herramientas como las consultoras de outplacement, ¿sí? de conseguir, de intentar que esa persona se vuelva a reinsertar en el mercado lo antes posible, porque también para el equipo es importante ver que el manager, o que la organización, el manager en función de la organización, los acompaña en todo momento y que están seguros y que si les toca salir, también lo van a seguir acompañando. Entonces, esto nos da una sensación, entre comillas, de tranquilidad, ¿no? en una situación que claramente no es buena. Cuando tenemos que desvincular a alguien por performance, ahí lo hablábamos también, y está en el artículo que Pau les puede colgar el vínculo de ese ebook. Cuando trabajamos por performance, es decir, la persona no está performando, ahí tiene que haber una clara comunicación con la persona y ser muy claro en que no performe no quiere decir que sea mala persona, no quiere decir que sea un mal profesional ni siquiera. Y acá podemos sacar ejemplos del deporte. ¿Cuántas veces nos encontramos con un jugador que en un equipo determinado no va ni para atrás, ¿sí? Es tremenda la performance, malísimo, lo cambian de equipo y brilla, ¿sí? Y es la misma persona. Entonces, esto es muy importante desde el manager, ¿sí? Acompañarlo y decir, miren, no está performando. Hacer todo lo posible, pero llega un momento donde decir, mira, no performa y no encontramos la forma de que performe. Y uno como manager también hacerse responsable de que no está encontrando la forma de que esa persona performe. Y ahí explicarlo y nuevamente explicar al equipo qué es lo que está pasando, porque además el equipo ve que esa persona no performa. Y si el manager no toma acción, el equipo dice, ¿para qué voy a performar? ¿Para qué me voy a esforzar yo si la persona que no performa también está en el equipo y no pasa nada? Entonces todo el equipo tiende a ir para abajo. El manager está obligado a tomar una acción por el equipo, ¿sí? A tomar una decisión por el equipo para mantener el equipo en la mejor performance posible. Y ahí nuevamente lo importante es separar
el profesionalismo, separar la persona de cómo está performando en el puesto de trabajo. Y desde ahí hasta se pueden hacer, si uno maneja bien esta situación, y créanme porque lo he vivido, y de ambos lados, si maneja bien la situación, no es necesario, definitivamente no es necesario acompañar a la persona con la gente de seguridad hasta el escritorio. Es una imagen tristísima. ¿Sí? Personas que han trabajado 10 años, ¿sí?, en una compañía que los llaman a recursos humanos le dicen, mira, te van a desvincular, acá está la persona de seguridad, te va a acompañar hasta tu escritorio, agarrá tus cosas y te acompañan hasta la salida. Es tremendo, es una situación tremendamente violenta. Entonces no está bueno hacerlo así. Si lo hacemos bien y explicamos, esa persona lo va a entender, porque la persona que no performa tampoco la pasa bien en la organización. O sea, no tiene una gran situación, entonces quiere un cambio también. Lo que pasa es que no encuentra la forma de. Y cuando eso se libera, la persona lo entiende y se puede trabajar en conjunto en una salida ordenada, en un pasaje de temas. Se puede trabajar en conjunto. Esto es real, esto es absolutamente real de cómo trabajar. Y el tercer y último, para terminar esta especie de editorial e introducción a nuestro programa de antes que nos rajen, ¿no?, de AQR, que la idea es entender qué hacer antes que estas situaciones se den, pero empezamos por el final. Esto es como Crónica de una muerte anunciada, pero bueno, empezamos por el final. El tercer punto del cual podemos hablar es cuando hay un cambio de perfil del puesto. Muchas veces pasa, especialmente en el mundo en que vivimos hoy, donde de pronto todo se aceleró y ahora necesitamos managers que sean capaces de desarrollar sus equipos a distancia. Y por ahí tengo un manager que no tiene esas competencias. Tengo un manager que no lo puede hacer, que no lo puede manejar. Y pasa con N cantidad de cosas donde el perfil del puesto, los requerimientos del puesto cambian. Y a veces la persona se puede adaptar y a veces no. Ahí desde el punto de vista del gerente o del manager, lo importante es poder acompañarlo en ese proceso y hacer todo lo posible para que esa persona se adapte. Hacemos un intento, hacemos 2 intentos, normalmente tenemos cierto tiempo para hacerlo, y si no se adapta nuevamente, antes que empiece a dejar de performar, porque lo que pasa después, si no se adapta, es que deja de performar, y pasamos al caso anterior, antes que eso, lo mejor es o buscar otro lugar dentro de la organización, si es que es posible, o nuevamente pasar a una desvinculación, ¿sí?, pero explicando y trabajando en la posibilidad que se reinserte en el mercado. Entonces, nuevamente es muy importante porque cuando desvinculamos a alguien, todo el equipo nos está mirando. Y no es solamente importante la persona que se va, sino las personas que se quedan. Y cómo desvinculamos a alguien habla mucho de nosotros, habla mucho del estilo de liderazgo, habla mucho de la organización. Entonces, cómo desvinculamos a alguien es un mensaje que le estamos pasando a todo el resto del equipo. Inmediatamente están leyendo y dicen, ¿cómo me van a desvincular a mí si llega el caso? Y si yo no confío y veo que lo hacen horrible, que me acompañan con seguridad, que me bloquean todo, que me sacan inmediatamente todo, que no pude recuperar los archivos que tengo en la computadora, que me sacan el celular, voy a dejar de confiar. Y si dejo de confiar, lo primero que empiezo es a buscar otro trabajo. ¿Y quiénes van a encontrar trabajo antes? Obviamente los más capaces, en general por lo menos. Entonces lo que va a pasar es que vamos a perder los mejores talentos del equipo porque estamos comunicando una falta de confianza, o sea, estamos generando una falta de confianza. Entonces, desde el lado de la organización, en cualquiera de los tres, son 3 grandes grupos en general, o es una reestructuración, o es un problema de performance, o es un cambio de perfil del puesto, suponiendo que tomamos a la persona correcta, ¿no? Puede pasar también que nos equivocamos al tomar a alguien y no funciona, pero eso normalmente nos damos cuenta muy rápido. Pero suponiendo que necesitamos hacer una desvinculación de alguien, es muy importante que primero lo hagamos de manera humana, ¿sí? Que tengamos en cuenta que la persona que tenemos enfrente es un ser humano, que estamos impactando y que le vamos a generar un cambio en su vida que le va a quedar para siempre. La experiencia de que lo desvinculen a uno queda para siempre. Entonces estamos formando una experiencia que la va a llevar, lo va a acompañar a esa persona de por vida.
¿Tenemos que dejar de hacerlo? No tenemos que dejar de hacerlo, pero tenemos que ser muy conscientes en cómo lo hacemos, cómo generamos ese liderazgo, porque es nuestra responsabilidad como líderes acompañar a esa persona en ese proceso, en ese cierre de ciclo. De hecho, yo prefiero hablar, más que de desvinculación, de un cierre de ciclo. Se termina un ciclo, arranca otro. Sí, Es que y también, seguramente... Venga, perdón, Pau. Lea, también lo decía ahí en el cierre del artículo de la videografía, que también la compartimos, es que muchas veces no podemos elegir si desvincular a alguien o no, pero sí podemos elegir cómo. Y en el cómo es donde está la clave, qué es lo que nosotros hacemos para que esta desvinculación sea lo más suave posible. Totalmente. Y este es el punto de vista que quería compartir con todos, abriendo este programa de Antes que nos rajen en el capítulo 1. Esto, por supuesto, va a ir generando contenido que esperamos que nos ayuden a compartir, que nos ayuden a hacer crecer esta comunidad, que nos ayuden a generar más y más personas que nos aporten, que nos traigan comentarios, que nos traigan, pueden usar el chat para comentarnos. Cuando cerremos, la idea es hablar un ratito más, son hasta las 7:30 más o menos, vamos a estar ahí presentando, que nos va a acompañar Mariana como experta y nos va a presentar la otra mirada, ¿no? ¿Qué hacer cuando a mí me despiden? ¿Cómo puedo manejarme en esa situación? Y después abrimos un poquito el micrófono como para que nos den Los más que se animen, los que se animen nos pueden contar sus experiencias, nos pueden contar qué les parece, también nos pueden contar de dónde son, también nos gusta saber quiénes nos están escuchando, quiénes se animaron a este primer programa, este programa de estreno de Antes que nos rajen, así que bueno, los invitamos a que interactuemos. Algo muy, muy importante para pedirles que nos ayuden, que nos ayuden a promocionarnos poniendo ahí en las redes una selfie, ¿sí? Que hagan una captura de pantalla o se saquen una selfie. En general, si hacen una selfie en cualquier momento, solemos salir con caras tremendamente polémicas, tipo... Entonces intentamos evitar eso por el bien, ya no soy tremendamente agraciado, ayúdenme a salir más o menos bien, y ahí es cuando generamos nosotros un momento, lo que llamamos un momento selfie. Entonces les pedimos a todos que hagan una captura de pantalla o que se saquen una foto así de fondo, con un fondo de la pantalla para después postear en sus redes y ayudarnos a crecer, por supuesto, y hacemos lo que llamamos el momento selfie. ¿No? Que es un momento simple donde todos sonreímos y salimos más o menos bien en las redes. ¿Qué les parece? Hacemos nuestro momento selfie. Dale, momento selfie. Ahí está, tenemos un fantástico momento selfie, ahí está, muy bien. Entonces, saliendo ahí en las redes después de manera un poquito más agraciada, si uno quisiera, ahí nos sacan, y salí tarde, ahí salí polémico. Entonces la idea es intentar salir lo mejor posible y agregarnos y divertirnos y pasarla bien y pasar un buen momento distendido donde podamos reflexionar, donde podamos traer cosas, donde podamos llevarnos conocimientos. Y ya que estamos, Pau, y antes de darle lugar a Mariana, ya podemos empezar a vender el capítulo 2. Ya tenemos capítulo 2. Como les comentamos ahí por las redes, este es un programa que va a salir cada 15 días y el capítulo 2 va a hablar de liderar con mente femenina. Así que ahora les vamos a compartir quién va a ser el experto que nos va a estar acompañando y los invitamos también a que se anoten, a que empiecen a compartir, a que empiecen a bajarse también la información que les vamos a estar compartiendo. Ahí en el chat María Paula va poniendo cosas, ustedes hagan clic en todo lo que va poniendo María Paula. Vamos a poner el link, ¿sí? A LinkedIn, valga la redundancia, de Martín Cañeque, que va a ser nuestro experto para dentro de 15 días. La otra vez mi hijo me preguntaba por qué si son 14 le decimos 15 días, ¿no? En 2 semanas le decimos 15 días y en realidad son 14, esta es la realidad. Pero bueno, dentro de 14 días, el miércoles que viene no, el otro. Vamos a tenerlo ahí a Martín Cañeque hablando de liderar con mentalidad femenina, que no es el liderazgo de la mujer. No es lo mismo. No es lo mismo. Atentos que no es lo mismo.
No es lo mismo. Así que vamos ahí a tener temas muy, muy interesantes. Tiene escrito el libro del nuevo liderazgo y va a ser súper interesante también como esto. Y vamos a ir encontrándonos con distintas temáticas, con distintos lugares donde vamos a ir reflexionando. Esa es un poco la idea, reflexionar para hacer todo lo que tenemos que hacer antes que nos rajen, ¿no? Mariana, ¿estás lista? Yo ya no puedo estirar más esto. Ya hablé todo lo que puedo. Mariana, ¿vos estás lista para que te dejemos sola en la cámara, así como única estrella experta, inaugurando primera en el capítulo número 1 de AQR? Por supuesto, estoy lista después de semanas de trabajo que estuvimos dedicándole. Estoy lista, estoy muy contenta, estoy muy emocionada de que estemos acá arrancando ya, habiendo hecho realidad nuestro trabajo en equipo. Estoy muy feliz de este lanzamiento y ya, por supuesto, me voy a estar anotando también al segundo programa para participar del otro lado, del lado de oyente, como está haciendo toda esta gente linda que nos está acompañando hoy, que les vuelvo a agradecer por las dudas que alguno no haya escuchado. Y tomando un poco tus palabras, lean lo que quería destacar, que yo hoy ponía en mi publicación en Instagram. Hablamos abiertamente y sin máscaras y sin caretas, ¿no? Porque me pasó que cuando le comenté a varias personas que estaba en este proyecto y que iba a ser la invitada del primer programa para hablar de despidos, mucha gente me decía, qué tema polémico, qué tema, ¿no? Qué rispidez, qué pasa. Y digo, qué cosa más importante de hablar de eso que nos parece polémico, que nos parece ríspido, que nos parece incómodo, para que pase de otra manera, porque si no, sigue pasando esto que de ambos lados, tanto del lado del empleado como del lado del líder, nadie sabe cómo abordarlo, porque como es un tema polémico, incómodo, ríspido o lo que sea, entonces mejor no hablamos, lo metemos abajo de la alfombra y seguimos como siempre. Totalmente. Entonces, desde ese punto de vista, el elefante en la habitación. Tal cual, me copó mucho aceptar esta invitación para, bueno, nada, repensar si podemos hacer las cosas de otra manera. Porque también me pasaba un montón en el consultorio. Yo soy coach y trabajo con sesiones individuales, además de que alguna que otra vez he acompañado a algunos equipos de trabajo. Trabajo bastante con sesiones individuales y han venido gerentas, jefas de recursos humanos que les tocaba el rol de tener que desvincular a alguien. Y lo que ellas siempre me decían es que el empleado desvinculado nunca se da cuenta, porque no es momento, por supuesto, de lo incómodo que es para el que tiene que desvincular a alguien, que muchas veces ni siquiera puede elegir, que muchas veces es por una situación que está pasando en la empresa, o por una bajada de línea de, bueno, mirá, necesitamos que, como vos, Lean, decías, que entres menos, fíjate qué haces. Y esa situación de que el líder no sabe con qué se va a encontrar, cómo va a reaccionar el otro, y la necesidad también de acompañar al líder, ¿no? Creo que acá se abre como un dicho muy interesante para aquellos que trabajan en este tema, los coaches, los psicólogos laborales, los licenciados en relaciones del trabajo, de poder acompañar tanto al gerente como al empleado, quizás al gerente dándole tips, dándole charlas, dándole apoyo emocional de cómo hacer esto, porque si bien muchas personas que trabajan en recursos humanos tienen estos conocimientos, al no estar en el día a día y al estar totalmente involucrados con la situación, está bueno que alguien neutro los apoye en este momento. Totalmente. Como para cerrar la idea del lado del líder, quería aportar esto desde la experiencia en consultorio, ¿no? que me llegaba. Perfecto, sí. Y bien. Sí. Vamos, si querés, a la presentación. La idea es, nos metemos en la presentación, hablamos del otro lado y después volvemos a darle otra vuelta de rosca ya por ahí con la gente y empezamos a hablar, así tienen los dos. Volvemos con una sorpresa, ¿eh? ¡Opa! Ya empezamos el programa 1 con una sorpresa. Sorpresas. Me gusta esto, me gusta la idea de sorpresas. Así ya nos quedamos charlando, la idea es, terminamos la parte más académica, si uno quisiera, y después nos quedamos charlando y ahí seguramente que alguien va a tener alguna ya nos anécdota. están mandando cosas súper interesantes por el chat.
Así que Bien. también ahora lo vamos a comentar. Dale. Vamos entonces, te dejamos, Rodri, pregunta, ¿estamos grabando esto? ¿Estamos grabando? 1, 2, 3, Estamos en grabando. el aire y esto está siendo grabado, así que... Oh, qué genial, excelente, listo. Entonces esto queda para la posteridad. Mariana, Bueno. todo tuyo entonces. Apagamos nuestras cámaras y te dejamos ahí, Mariana, hacer la presentación. Dale, gracias. Bueno, yo entonces voy a seguir. Acá cambié la pantalla saliendo un poco del título para hablar del lado de qué nos pasa cuando de repente somos despedidos, ¿no? Y lo primero que pasa es que vivimos un sinfín de emociones que se empiezan a mezclar y que se acompañan de pensamientos, porque la emoción invita al pensamiento, y el pensamiento invita a la emoción. Esto es algo como que va pasando cíclicamente, y pasa como de repente, ¿no? O sea, en un minuto estamos trabajando en nuestro escritorio, normalmente, como siempre hacemos, recibimos un llamado, nos llevan a una sala, y a los 5 minutos no tenemos más trabajo. Entonces ahí empiezan a aparecer varias emociones, entre las cuales yo puedo destacar el enojo, por ejemplo, el miedo, la vergüenza, la frustración, la impotencia, el desconcierto, la desconfianza. Y todo eso empieza como a bailar adentro nuestro y a provocarnos algunas reacciones que no sabíamos que íbamos a tener, que no estábamos preparados para eso. Y básicamente el tema es que, desde mi punto de vista, lo que todo esto nos está invitando a hacer es aceptar estas emociones que nos pasan. Si de repente me dan ganas de llorar, o me dan ganas de expresar mi enojo, o de ocultarme porque tengo vergüenza, está bueno que en cierta medida yo lo pueda expresar y lo pueda aceptar, porque las emociones son inevitables. Esto nos pasa ante cualquier situación imprevista, incierta para el ser humano. Somos seres emocionales y emocionamos, es como así de simple. Entonces, tal vez el camino de empezar a ocultar esas emociones no sería como el más apropiado, ¿no? O por lo menos no es el que me parece que nos abre posibilidades en este sentido. Entonces, como primer medida, conectar con esas emociones que me están pasando y aceptarlas. Ahora la pregunta es, ¿cuánto tiempo me quedo en estas emociones? Porque existen emociones que nos abren posibilidades y existen emociones que nos cierran posibilidades. A mí no me gusta hablar de emociones negativas y positivas, porque todas las emociones existen para algo, y todos los seres humanos tenemos todas las emociones, sobre todo las primarias, como el enojo, el miedo, y para algo están y nos trae un mensaje, ¿no? Muchas emociones de las que nos aparecen en este momento son derivadas del miedo, y el miedo, el mensaje que nos está trayendo es que nuestros recursos no son necesarios, no son suficientes, no son los que necesito en esta situación. Y eso es algo que está pasando, entonces negarlo no me parece que sea útil. Así que desde ahí, conectar con eso que me pasa, validarlo, aceptarlo, habitarlo, pero también hacerme la pregunta de cuánto tiempo me voy a quedar ahí, ¿no? Porque lo que puede pasar es que en el torbellino de todas estas emociones, yo me empiezo a sentir que sucedió algo injusto, ¿no? Empiezo a ver el despido como una injusticia. Y probablemente sea una injusticia porque yo no estaba preparada, porque creo que nadie nunca está preparado, por más que se lo vea venir. Una cosa es imaginarse, otra cosa es que suceda. Y desde acá, entonces, lo que hago es empezar en un círculo vicioso de ideas que no me llevan a ningún lado. Por ejemplo, de repente puedo empezar a repasar una y otra vez los últimos hechos, las conversaciones, qué fue lo que hice, lo que dije, lo que no dije, lo que debería haber hecho, buscar explicaciones una tras de la otra, empeñarme en que quisiera que las cosas sean diferentes y negar lo que está sucediendo. Esas son reacciones totalmente normales del ser humano y del cerebro, porque para el cerebro es terrible no saber qué es lo que va a pasar mañana. Si bien todos sabemos en la teoría que vivimos en un mundo volátil, que vivimos en un mundo incierto, que no tenemos el control, que nada es predecible, para nuestro cerebro eso es fatal.
Por eso a los nenes les gusta ver las películas una y otra vez, y cuando termina una película te dicen, la quiero ver de nuevo, la quiero ver de nuevo, la quiero ver de nuevo, porque el cerebro le gusta saber lo que va a pasar. Cuando estamos ante una situación de despido, nosotros no sabemos cómo vamos a salir de esa sala, cómo vamos a agarrar nuestras cosas, cómo vamos a saludar a nuestros compañeros, cómo lo vamos a contar en nuestra familia, qué es lo que vamos a hacer mañana, ya no tenemos a dónde ir, ya no sabemos ni siquiera a qué hora levantarnos. Entonces todo eso nos hace verlo como una injusticia. Que de momento está bien, hasta puede ser una injusticia, pero quiero reforzar esta pregunta de cuánto tiempo me voy a quedar mirando las cosas de esta manera. Porque, ¿qué pasa? Cuando yo estoy en la injusticia, cuando percibo cualquier situación como una injusticia, lo que hago es empezar a buscar diferentes explicaciones, relatos, justificaciones, excusas, y me invento una historia que podría llegar a ser real, pero lo más probable es que no sea real, porque me empiezo a inventar la historia de que yo no sirvo, de que soy una inútil, de que mi jefe siempre me tuvo bronca, que al final esta empresa era una porquería, o la historia que cada uno se haga, que di todo y para qué sirvió y no me valoran, y entonces no me hubiera quedado hasta tarde, tales días, o X. Pero todo eso no nos lleva a ningún lado en este momento. Entonces, la pregunta que me parece que nos saca de acá es, ¿para qué me sirve todo esto que estoy pensando? ¿En qué me suma? ¿En qué me ayuda? Porque en este momento, más que nunca, necesito tener compasión de mí misma, necesito acompañarme, necesito mi autoestima y mi autovaloración. Y como estoy viviendo un duelo, porque un despido no deja de ser un duelo, como es el duelo de una separación de pareja, como es el duelo de la muerte de un ser querido, porque es algo que estaba en mi vida cotidianamente y deja de estar, lo más probable es que acá se me aumente la autocrítica hacia mi persona y me baje mucho la autoestima, y no es eso lo que necesito. Si yo encima de eso lo refuerzo con las historias que me cuento, no me estoy ayudando. Y probablemente el despido sea una injusticia, pero como nosotros no podemos cambiar los hechos que están afuera y lo único que podemos hacer es cambiarnos a nosotros mismos, el tema es revisar para qué me estoy contando eso, para qué lo estoy viviendo así durante este tiempo, para qué permanezco en esa emoción, ¿no? Porque cuando yo veo todo como una injusticia, empiezo a tomar acciones de las que me puedo arrepentir, acciones que si estaría en otra emoción, en otra percepción de la realidad, no tomaría. Entonces estas acciones, por supuesto, me llevan a determinados resultados, y estos resultados no son los deseados. Entonces necesito hacer el caminito para atrás y empezar a revisar un poco mi emoción y mi pensamiento para no caer en resultados no deseados. Estos resultados no deseados suelen terminar en el resentimiento, porque tanto me estoy contando esta historia de que es injusto, que a mí no me debería haber pasado, que me lleva a resentir lo que está pasando. ¿Cómo hacemos esto, no? La gran pregunta de, claro, sí, todo muy lindo, pero el tema es, ¿cómo hago? Bueno, mi primer tip es que ante una situación incierta, inesperada, que a mí no me gusta, podamos recordar que la realidad no es eso que está ahí afuera y que yo lo puedo ver tal como es. Porque los seres humanos no somos máquinas y está absolutamente comprobado que nuestros sentidos no tienen la capacidad de captar la realidad exactamente como está pasando, sino que nosotros captamos la realidad como nosotros estamos en ese momento, como estamos pensando, como estamos sintiendo, como estamos viendo. Entonces, primera medida es como recordar esto de que todos somos diferentes observadores de la misma realidad. Existe un hecho, pero existen diferentes puntos de vista para ese hecho. Entonces, si existe otro punto de vista que puede tener la persona X, que no estaría siendo yo en este momento, lo importante es poder saber que existe un punto de vista distinto. Que aunque yo no pueda acceder, no pueda pensar otra cosa en este momento, sé que existe algo más de lo que yo puedo ver, de lo que yo puedo interpretar.
Yo me acuerdo mucho hace un par de años cuando a mi mamá la desvincularon de la empresa, totalmente inesperadamente, la reacción tan distinta que tuvimos mi hermana y yo ante el mismo hecho, ante la misma realidad, ante el mismo relato que nos estaba contando mi mamá a las dos juntas. Las dos vimos diferentes cuestiones de la realidad. Porque la realidad son simplemente los hechos neutros y la interpretación personal que cada persona le pone. Entonces no hay nunca una única realidad. Y recordar esto nos puede echar luz en un momento en el que estamos empantanados en estos pensamientos que lo único que hacen es atraparnos en este resentimiento y en esta sensación de injusticia. ¿De dónde sale esto de que cada uno es un observador diferente, ¿no? De que cada uno observa el mundo de cierta manera? Bueno, sale de nuestros filtros perceptivos, de nuestros filtros personales que están basados en los valores que yo tengo, en las experiencias, en la cultura de mi familia, de mi sociedad, de la religión, de la empresa o las empresas donde trabajé antes, donde me eduqué. Mis filtros biológicos, biológicamente los seres humanos no somos todos iguales. Si hablamos del sentido de la vista o del sentido auditivo, no todos podemos ver los mismos colores ni escuchar los mismos sonidos. Y de los filtros, por supuesto, emocionales también, ¿no? Lo que yo decía antes, vemos las cosas como estamos sintiendo, emocionando y pensando en ese momento. Entonces todos estos filtros que se empiezan a jugar automáticamente y de una manera que nosotros no nos demos cuenta, empiezan a actuar como si fuera un colador, un entramado, un lente, y hacen que todo el tiempo yo vea desde ahí las cosas. Entonces, por supuesto que si yo miro las cosas así y estoy viendo por el huequito que me queda entre mis dedos, en mi filtro, en mi colador, siempre voy a estar viendo con el filtro adelante. Entonces acá este es un hermoso trabajo que tenemos para hacer y que es muy desafiante en estos momentos en los que nos incomoda, en los que no nos gusta lo que está pasando, y es donde es más importante que nunca poder hacerlo, de pensar cómo es que yo estoy mirando esto, ¿no? ¿Qué historia es la que me hace ver estas cosas de esta manera? Nuestras percepciones nos ayudan a construir el exclusivo observador que soy y la forma de interpretar que tengo la situación. Entonces, si yo puedo desafiar mi manera de interpretar, si yo puedo desafiar mi enojo, mi percepción de injusticia, mi miedo, luego de haberlo habitado, porque yo no estoy diciendo negarlo bajo ningún punto de vista, pero estoy diciendo, ok, ¿cuánto tiempo me voy a quedar acá? Una vez que reconozco mis emociones y qué es lo que me pasa, desafiarme y decir, bueno, a ver, ¿para qué me sirve? Recordar que la realidad es una interpretación personal y hacerme la pregunta de qué forma de interpretar voy a elegir ante las circunstancias que se me presentan. Porque entiendo que un despido no es algo grato para nadie, pero nunca, jamás nosotros podemos elegir las circunstancias, nosotros no podemos elegir lo que nos pasa, pero siempre, 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 siempre podemos elegir cómo interpretarlo y qué actitud tomar, qué hacer con eso que me pasa. Voy a leer, bueno, se me spoileó la siguiente filmina. Quiero ver si puedo leer un poquito el chat. Ay, se me fue. Bueno, acá está, porque estoy viendo que hay varios mensajitos. Me despidieron y nunca es lindo. A veces un despido es la crónica de una muerte anunciada. Y María Paula que los invita a visitar mi página, visítenla, los espero, se pueden suscribir también en mi página web, ahí www.marianagomez.com. Bueno, volvemos. ¿Qué es esto que estábamos hablando del resentimiento, no? Cuando yo permanezco más de un tiempo considerable en una emoción, cuando ya empiezo a estar día tras día
en una emoción y empieza a ser la emoción que me acompaña constantemente, empieza a ser como los latidos de fondo de mi vida, como la música que me acompaña de la mañana hasta la noche, eso se empieza a transformar en algo más permanente y podemos decir que es un estado de ánimo, ¿no? Cuando yo estoy en el resentimiento, estoy en una postura de no aceptar lo que está pasando, de oponerme, de rechazar, y entonces me viene esto del resentimiento. Que el resentimiento crece en el silencio y en el ocultamiento. Por eso es una linda invitación empezar a hablar de lo que nos pasa, ¿no? Empezar a contar que no tenemos más trabajo, que fuimos desvinculados, porque no es ninguna vergüenza, como muchos a veces lo suelen vivir, es algo que puede pasar en la vida, que le puede pasar a cualquier persona. Y empezar a hablar de esto va a hacer que el resentimiento no tome poder y que no crezca. Lo va a sacar de su salsa, digamos, ¿no? De lo que lo alimenta. Y además podemos recibir de personas inesperadas ayuda o posibilidades o nuevas ideas. Hace muchos años yo estaba sin trabajo y justo en esa época estaba como muy de moda el Facebook, y yo dije, bueno, no sé, yo le voy a contar a todo el mundo a través de las redes sociales que estoy buscando trabajo, y hice un post en Facebook diciendo eso, y un compañero de la primaria con el que hacía 12 años que no hablaba, me contestó mi mensaje y me ofreció una entrevista en la empresa del padre y finalmente conseguí trabajo. Si yo eso lo hubiera dejado en el ocultamiento, yo en ese momento estaba trabajando en un bar, en negro, 12 horas por día, haciendo una cosa que no tenía nada que ver conmigo, pero si yo hubiera seguido en esa situación, sin hablar de eso, probablemente esta oportunidad no me hubiera llegado. Entonces, no solo para salir del resentimiento, sino para abrirnos a lo nuevo, expandir nuestras posibilidades, hablar de lo que nos pasa. Que bueno, igual es mi lema, ¿no? Abrí como esta charla diciendo, hablemos de lo que pasa, pongámoslo sobre la mesa, porque el mundo se maneja a través de conversaciones. Todo lo que hacemos en la vida lo hacemos a través de la conversación. Y lo que no decimos también opera. No quiere decir que porque de algo no hablemos no esté sucediendo. Y el resentimiento es como este sentimiento que siempre se grafica como el sentimiento del esclavo, en el sentido que me deja atado y anclado y fijo a esto que pasó, y de donde yo no puedo salir, y lo revivo una y otra vez en mi mente, y empiezo a sentir como que está pasando ahora, aunque tal vez ya pasó hace un tiempo. Si yo sigo sintiendo desde ahí, lo revivo constantemente, y por eso es que las emociones no se me van y se me hacen permanentes y se me transforman en eso que acompaña mi vida, ¿no? Entonces la invitación es a pasar a lo opuesto al resentimiento es la aceptación, y la aceptación es una decisión, no es sentarme a esperar, aceptar las cosas como fueron, sino que es decidir, hacerme responsable, hacerme protagonista de que pasó lo que pasó, y reconciliarme con los hechos tal y como fueron, porque no es algo que yo pueda cambiar, que fui despedida, que hoy no tengo trabajo. Yo puedo cambiar cómo interpreto eso, pero no puedo cambiar esa situación. Entonces, aceptar los hechos del pasado, donde no puedo intervenir, donde no están en mi control, donde no tuve elección, donde no tengo poder de hacer otra cosa, creo que es un acto de liberación de uno mismo, porque aceptar nos da la posibilidad de mirar hacia el futuro, de hacer otra cosa. Y aceptar no quiere decir estar de acuerdo con lo que pasó, simplemente quiere decir, pasa esto y es esto. Es así, es como es. No negarlo. ¿Y cómo hacemos para pasar del resentimiento, cuando ya caímos ahí, a la aceptación? Bueno, en principio, lo que podemos hacer es revisar cuáles son los motivos que hacen que yo siga resentida, aún hoy. Porque tal vez ya pasó
bastante tiempo desde que me despidieron, y no sé cuánto es bastante tiempo para cada uno, pero esto es una medida que uno mismo se tiene que poner, sin olvidar que estamos en un duelo. Yo no estoy diciendo que si hoy te echan, mañana te levantes en estado de aceptación, porque eso sería saltearte todas las emociones, negarlo, no evitarlo, y tarde o temprano van a pasar. Pero en la medida de tiempo que a cada uno le parezca, y si cada uno no sabe, puede pedir ayuda profesional y acompañamiento en esto, o ayuda y acompañamiento de sus seres queridos, de repente empezar a revisar esto, ¿no? A ver, pasó un mes, ¿aún hoy tengo motivos para seguir resentida? ¿O aún hoy depende de mí que yo siga así, que yo siga pensando mal de mi jefe de la empresa, pensando qué podría haber hecho, qué podría no haber hecho? Volver a esta pregunta del para qué, que para mí es la pregunta que nos abre todas las posibilidades de reflexión y de acción también, ¿no? ¿Para qué sigo así? ¿A dónde me está llevando? ¿Para qué me sirve? Y ver si necesito perdonar algo, que el tema del perdón también yo lo veo como una emoción que al no habitarla, una decisión que al no tomarla, me esclaviza únicamente a mí misma. Si yo decido no perdonar nunca a mi jefe o a mis compañeros o a la contadora que sabía y era mi amiga y me hizo la liquidación y no me dijo nada, o a la empresa misma, si yo decido no perdonar a quien sea, la única que se esclaviza y que se queda atada soy yo, porque la otra persona ni siquiera se entera de que yo no la perdone. Entonces me parece que perdonar va de la mano de aceptar y de reconciliarnos con las cosas tal como fueron, de entender que yo hice lo mejor que pude con todo lo que tenía en ese momento, con los recursos que tenía, perdonarme si también me enojé, si también tuve miedo, si también hay cosas que no hice en la empresa y entonces por eso me despidieron. Y entender que tal vez todo eso es un aprendizaje para poder hacerlo mejor en otro momento. Vuelvo a lo mismo que decía sobre la aceptación, ¿no? El perdón no es un estar de acuerdo, no es validar lo que sucedió. El perdón es simplemente cerrar la hoja y decir, ok, con esto estoy en paz con lo que pasó, porque no puedo cambiarlo, no puedo hacer nada para cambiar el pasado, nadie puede hacer nada para cambiar el pasado, pero decido desde acá seguir adelante. Y luego lo único que nos va a sacar de cualquier estado es la acción, ¿no? Por supuesto que está bueno pensar, está bueno reflexionar, está bueno sentir, está bueno un montón de cosas, pero el hacer es lo que cambia todo, ¿no? El si quiero salir del resentimiento y quiero sentirme mejor, tomar las medidas que a mí me hagan sentir mejor. El ponerme una música alegre es una acción. El vestirme y salir a la calle es una acción. El hablar con la gente y contarle que estoy buscando trabajo, contarle cómo me siento, es una acción. El pedir ayuda profesional, el enviar el currículum, el actualizar el LinkedIn, y todo lo que a mí me parezca que me va a ayudar a salir de ahí, ponerme en movimiento. Bueno, a ver si puedo ver nuevamente el chat. Ahí se me fue. Bueno, vamos con los tips para interpretar esta situación, para accionar y para aceptar, que es la fórmula que estamos compartiendo, ¿no? O sea, ante la desvinculación, lo que podemos hacer es tener en cuenta estos tres tips. Dice 4 y anoté 3, porque hay un bonus track, ya se los estoy spoileando en el título. Interpretar la situación, accionar y aceptar. A ver, acá voy al chat. No hay que tener vergüenza en pedir trabajo, por supuesto. Gracias, Patricia, por el comentario. No es una vergüenza para mí, y espero que no lo sea para nadie, el buscar trabajo, el pedir trabajo, el ser despedido, nada, no sé, la vergüenza tiene que ver con una emoción que me está diciendo que algo de lo que yo soy, para mí, ética, moral y valoración, no es correcto.
Y en este caso me parece importante revisar dónde está lo no correcto de no tener trabajo, qué es lo que quiero ocultar de mí en este caso, ¿no? Gracias por el comentario. Bueno, entonces vamos con los tips. Bueno, lo primero que les quiero traer es el separar el ser del tener. ¿Qué quiere decir esto, no? Yo no soy mi trabajo, en ningún caso, ni cuando estoy despedido, ni cuando no estoy despedido. Yo no soy mi trabajo, yo hago mi trabajo, que es algo muy distinto. Una cosa es lo que yo soy y otra cosa es lo que yo hago, en cualquier circunstancia de la vida, en cualquier instancia. Mis acciones son una cosa, mi ser es otra. Por supuesto que mi ser se forma de mis acciones y mis acciones forman mi ser, pero son dos cosas diferentes. Entonces acá me puedo preguntar, ¿qué otra cosa puedo hacer? Y esto es lo que me va a ayudar, como decimos, a accionar y a ir hacia adelante, ¿no? A abrirme a las posibilidades futuras. El resentimiento se encuentra en el pasado, pero la pregunta que me abre es, ¿qué otra cosa puedo hacer con lo que yo tengo? ¿Qué es lo que sé? ¿Qué es lo que disfruto? Yo no me canso de ver casos de que un despido les cambió la vida para bien, porque así decidieron tomárselo. No es una cuestión de suerte, es una cuestión de que tal vez tuvieron un momento de poder conectarse con lo que querían hacer. Quizás es una pregunta que hace 20 años no se volvieron a hacer de, bueno, ¿qué es lo que a mí me gusta? ¿Qué es lo que disfruto? ¿Qué es lo que sé? ¿En qué soy buena? O una oportunidad para quizás frenar un poco y descansar, aunque sea antes de tiempo, inesperadamente, como tal vez le pasó a mi mamá, que hoy la verdad está chocha de no tener trabajo y hace un montón de otras cosas que a ella le hubiera encantado hacer en otro momento y aprovecha el tiempo para hacer yoga, para estudiar inglés, para aprender tango, folclore y un montón de cosas que antes no podía hacer. Entonces, quizás preguntarse desde ese punto de vista, bueno, ok, ¿qué hago con esta situación que me tocó? Bueno, tomando esto de yo no soy mi trabajo, les comparto una rueda que a mí me gusta llamar rueda de la vida, sé que tiene otros nombres, en la que les traigo algunas áreas que componen nuestra vida y los invito a que cada uno pueda hacer la suya. Esta es una que es la mía, como para hacerla sencilla. Mi vida, además de estar compuesta por mi trabajo, está compuesta por la diversión, por mis relaciones personales y relación de pareja, por el desarrollo personal, por la familia, por los amigos, por la salud, por las finanzas y por la economía. Y si ustedes miran la totalidad de esta rueda que tenemos en pantalla, el trabajo es simplemente una porción, ¿no? Representa una parte de mí. A esto es a lo que me refiero con que yo no soy mi trabajo, yo tengo un trabajo, que es algo como súper distinto. Bueno, a ver. El otro tips. Yo soy más grande que la circunstancia, siempre soy más grande que la circunstancia, porque si no esto no me estaría pasando a mí. Es como irreal creer que yo no puedo con esto, porque me pasa todo lo que yo puedo manejar. El tema es dónde yo me paro. Si yo me paro en que yo soy chiquito y la circunstancia es enorme, bueno, si yo estoy teniendo esa visión, es algo como muy amenazante y me va a dar miedo, me va a dar enojo, pero eso no es real, porque la vida es mucho más grande que esta circunstancia. Acá en el chat me dice, acuerdo completamente con lo que dijiste, abrir conversaciones. Podemos verlo como una oportunidad, un desafío a nosotros mismos. Se puede hacer un cambio radical y disfrutar muchas cosas que antes no pude. Me encanta esto, gracias por traerlo, del desafío. Me encanta esa palabra.
¿cómo cambia nuestro mundo si percibimos las cosas en vez de como una injusticia, como un desafío? Cambia realmente todo, porque el lenguaje está absolutamente comprobado que genera nuestra realidad, que genera nuestras emociones y nuestros estados de ánimo. Y no es lo mismo decir una palabra que decir otra. Entonces, como yo nombro las cosas, como yo me hablo y lo que yo digo, va a impactar totalmente en lo que yo siento y en lo que yo hago y por supuesto en los resultados, como veníamos diciendo antes. Gracias por traer esta palabra tan linda del desafío. Bueno, volvemos al círculo, ¿no? Acá está como súper gráfico y en números que yo soy más grande que la circunstancia. Si mi vida se compone de toda esa rueda que yo recién les compartía a grandes rasgos, que tiene 8 partes, y estoy teniendo un tema, un conflicto, un asunto en una sola parte, mi vida o la circunstancia todavía tiene 7 octavos. Y 1/8 es lo que está como ahí enclenque, por decirlo de una palabra súper moderna que traje. Entonces, soy más grande que la circunstancia, está en números, no es una percepción, soy más grande. Y pararme ahí me va a hacer sentir el poder y la autoestima que necesito para salir de esta situación. A ver. Te banco con Filmina y Enclenque. Gracias. Otra moderna como yo, seguramente, que le gustó esa palabra. Los millennials después me mandan un mensaje por privado y les explico qué quiere decir. Bueno, a ver. Esto es mi trabajo y eso soy yo. O sea, es como cuando estamos enfermos, ¿no? A ver, si yo estoy enferma porque me agarró gripe o no sé, porque tengo fiebre, lo que sea que tenga, no estoy muerta, estoy enferma. Entonces hay una parte de mí que tengo que recuperar. Esto es lo mismo. Bueno, tip número 3. Vivimos en un presente continuo constante. Y este tip es uno de los que yo más amo para la vida misma. Y me refiero a esto de cómo nombro las cosas, ¿no? Yo no soy un desempleado, sino que estoy siendo desempleado. Es una situación totalmente transitoria. No es quien yo soy, no me constituye como persona la situación particular que estoy viviendo en este momento. De hecho, yo creo que nosotros no tenemos una palabra para esto, pero en España le dicen el paro al tiempo que transcurre para una persona entre que se queda sin un trabajo y encuentra el otro. Entonces, cuando dice está en el paro, quiere decir que está en esa situación de intertrabajos, lo cual trae el carácter temporal de la situación. Es algo que va a terminar más tarde o más temprano, no importa, va a pasar y va a terminar. Y eso le saca un montón de peso a la situación. El poner las cosas en presente continuo, en lo que está sucediendo y no es algo fijo y determinado, y mucho menos tiene que ver con el yo soy, porque cuando nos ponemos esa etiqueta de yo soy, pareciera que es algo inherente a mi personalidad que nunca voy a poder cambiar, pareciera que es algo que dijo la partera en el momento que la persona nació, como pudo haber dicho, es sexo femenino, pesa, no sé, 3,5 kilos y mide 50 centímetros. No es un yo soy esto, es una situación particular del momento. Nunca sabemos cuándo puede cambiar y entonces esta es la invitación a ver el carácter transitorio de la situación. Es más, podemos hasta inventar en nuestro país una palabra, lo que pasa que tal vez acá es como que vemos las cosas quizás con un tinte un poco más pesimista, pero siempre es momento de poder cambiar y recordar que todo es transitorio, ¿no? En la vida. Y esto también va a pasar. Aceptar lo que no puedo cambiar. Volvemos a hablar de esta situación, ¿no? Nada puedo hacer para cambiar una situación que está en el pasado. Lo único que puedo hacer es cambiar el significado que le estoy dando. No tomármelo personal
creo que es algo que nos puede ayudar muchísimo a esto. Muchas veces no sabemos qué es lo que pasa del otro lado y muchas veces no tenemos información tras bambalinas, digamos, de si el gerente tuvo que elegir porque no le quedó otra opción y le dijeron, bueno, necesito 3 personas y la verdad es que no le quedó otra opción porque tenía que elegir alguna. Yo trabajé en la época del 2001, cuando hubo una fuerte crisis acá en la Argentina y una gran reducción de personal, y nuestro gerente nos blanqueó a todos que él realmente se hubiera quedado con todos, pero que todos sabíamos la situación por la que estaba pasando en la empresa, y que no le quedó otra que tener que elegir a 2 personas que él nunca en su vida hubiera elegido. Muy pocas veces tenemos acceso a esa información, pero considerar que puede estar pasando eso ya me alivia y me cambia el significado, ¿no? Y me ayuda a aceptar. Entonces la pregunta que me gusta es, ¿dónde voy a focalizar mis acciones y mi energía? Porque si sigo focalizando en querer cambiar lo que no puedo cambiar, no voy a llegar nunca a ningún lado. Entonces, la decisión es focalizar las energías hacia adelante, hacia donde a mí me sirva. Y de esto es de lo que principalmente trabajamos los coaches, ¿no? De acompañar a las personas a que puedan interpretar las situaciones de una manera que les sirva, que les haga sentir bien, que les sea posibilitadora, para hacer lo que ellos quieren hacer. No es que algo está bien o algo está mal. Lo único que los seres humanos buscamos es estar en bienestar, sentirnos bien, sentirnos tranquilos, sentirnos cómodos, sentirnos a gusto. Y eso tiene un montón que ver con el significado que le damos a las cosas y con la interpretación. Entonces, los coaches tenemos este maravilloso trabajo que se siente de lujo ver como alguien que entró al consultorio pensando y viendo las cosas de una manera que creía que era imposible cambiar, de repente puede ver algo distinto, ¿no? Y sentirse mejor. Es como tan simple y tan complejo como sentirse mejor. Vamos con el bonus track, que ya les había spoileado. Y el bonus track dice que siempre es posible convertir un momento difícil en una oportunidad. Hay muchísima gente que en los peores momentos realmente montó una empresa de sí mismo o de lo que sea, que en los peores momentos sacó sus poderes, por decirlo de alguna manera, totalmente inesperados, sacó lo máximo que tenía adentro y se reconvirtió. Y acá lo que me parece como fantástico para poder hacer eso es tener siempre en claro nuestro objetivo, ¿no? Yo siempre digo que cuando tenemos un fuerte para qué, podemos hacer lo que sea. Pero solamente nosotros podemos saber cuál es nuestro para qué y cuánto vale. No es algo que nos pueda decir nadie de afuera. Y a veces nos vemos haciendo aquellas cosas que pensamos que éramos incapaces totalmente de hacer. Sin embargo, la vida nos puede sorprender muchísimo cuando nos conectamos con ese para qué. Y les dejo esta frase súper conocida: haga lo que pueda, con lo que tenga, donde esté. Siempre accionando y no quedándonos en el papel de víctima, reclamando, queriendo que las cosas sean distintas, echando culpas, porque eso no nos lleva a ningún lugar de bienestar, a ningún lugar lindo ni luminoso. Bueno, como les dije hace un rato, me encanta cerrar con esta frase: nunca, nunca, nunca podemos elegir las circunstancias, pero siempre, siempre, siempre podemos elegir nuestra actitud. Espero que todo esto les haya servido para reflexionar sobre la actitud que quieren tener la próxima vez que algo inesperado los sorprenda, los incomode, y
y bueno, que lo puedan compartir con todas las personas que les pueda ser útiles. Ojalá podamos hacer un montón de cosas como plantean los chicos antes que nos rajen, pero por si acaso, acá tienen estos tips y pueden encontrar más tips de este y otros estilos en mi Instagram, que acá está anotado, Mariana Gómez-coach, Gómez con TZ, es mi apellido, así de raro, y en mi canal de YouTube, que también es Mariana Gómez. Bueno, voy a dejar de compartir porque si no, no puedo ver el chat, a ver si me quedó Genial, algo. yo les voy contando algunas cosas que nos fueron contando. Gustavo nos dice que en su caso, que le hayan despedido en el año 2001 fue lo mejor que le pudo pasar porque le cambió la vida. También nos dicen que tolerar y superar el desaliento para poder transformarse en resilientes. Les voy contando... a veces sumamos al trabajo la parte social, el ocio, el desarrollo personal, las finanzas, y ahí se te cayó la mitad del círculo, comenta Eugenia. ¿Qué más? Que muchas veces se puede ver la desvinculación como una oportunidad, un desafío para nosotros mismos, donde se puede hacer un cambio radical y disfrutar de muchas cosas que antes no se pudieron. Excelente. La verdad que son todos comentarios y creo que todos hemos pasado por alguna experiencia, por contar parte de mi experiencia cuando también en el 2002, bueno, crisis del 2001, digamos, ¿no? Estaba en una compañía, vino a reestructurar, obviamente, la directora desde Brasil, nos juntó a cada uno y cuando tocó mi turno me dice, bueno, mirá, el negocio va a quedar con fulano y mengano. ¿Y yo? No, vos no. ¿Vos sos fulano mengano? Entonces Vos no. acá, vos no sos ni fulano ni mengano, entonces no vas a quedar. Y nada, fue durísimo. Yo en esa época era un poco más joven, tenía un poco más de pelo, pero la verdad que te cambia y te marca, a pesar que después lo manejaron súper bien. En ese momento fue tremendo porque la comunicación fue floja, porque venir y decirte, mira, quedan todos estos menos vos. Y bueno, un par más, que tampoco mencionó. Y nada, es tremendo cuando te das Es duro. cuenta de eso. Sí, es un momento... Es un golpe, sí. Sí, tuvieron el famoso, bueno, me lo han dicho alguna vez, ¿no? El tacto del proctólogo. Esto me ha pasado alguna vez. Un poco fuerte tal vez el comentario para un primer programa. Si no rompemos el hielo, chicos, alguien lo tiene que romper el hielo en este boliche y parece que ese tengo que ser yo, porque acá nadie se anima. Hay gente acá que dice que no quisieron poner el chiste, pero que andaba por ahí. Alguien lo tiene que hacer. Así que sí, efectivamente, todos tenemos alguna de esas experiencias y creo que parte de esto también, como decía Mariana, ¿no? De empezar a hablarlo y de empezar a decir, mirá, no tiene nada que ver. Y hay un tema que muchos piensan y pensamos en algún momento, si lo echaron por algo es medio de caucho, ¿viste? Medio de cartón, porque si no, no lo hubieran echado. Y claro, ese pensamiento que tenemos de los otros, cuando nos echan a nosotros... Se nos viene el boomerang. ¡Ay, caramba! Nos viene el ¿no? boomerang, Porque definitivamente. Entonces soy un inútil. Y ahí, a pesar de que me lo han dicho muchas veces esto, eres un inútil, me lo han dicho fuertemente, pero ahí viene lo que decía Mariana, ¿no? Cómo nos impacta en nuestra propia forma de ser, en el momento. Y ahí me gusta el cierre de la actitud, es una decisión. María Paula siempre le dice oportun crisis, ¿no? A este momento. A mí me gusta traer una frase de Disney que es transformemos este momento trágico en uno mágico. Y esto también se puede hacer, se puede llevar adelante, pero lleva mucho esfuerzo y principalmente una decisión personal. María Paula, tenemos una sorpresa. Te comprometiste vos. Me comprometí a una sorpresa y le vamos a dar la bienvenida a Adriana, Adri de Ojo que Piensa. Hola Adri, ¿cómo estás? Hola, bien, estoy muy bien. Soy Adri, me puse Ojo que Piensa, pero mi nombre no es Ojo que Piensa, obviamente. Está Patri estuvo en uno de los talleres, miren las casualidades de la vida,
Así que nos encontramos, recién nos chateamos ahí para, ¿qué haces vos acá? ¿Qué haces vos acá? Ay, Clau, mira, ya tengo un montón Es un de mundo de pensadores, encuentro. Ojos pensadores. Me gusta. ¿Querés contarle al Sí. resto un poquito qué es Ojo que Les Piensa? cuento. Ojo que Piensa es un proyecto que nació gracias a estos dos genios de María Paula Pasica y Leandro Cobas. Entre los tres construimos este nombre que costó tanto poner. Lo que hacemos básicamente es pensamiento visual, que el pensamiento visual es una excelente metodología. Para el que no lo conoce, también los invito a seguirme ahí en la cuenta de Ojo que Piensa en Instagram. Básicamente enseño la técnica que nos sirve para facilitar procesos, equipos, etcétera. Se lleva muy bien con el coaching, así que ahí, Marian, tenemos un montón de cosas en común. Y también otra de las grandes aristas son los registros visuales, que es un registro visual, algo que van a ver ahora. Mientras yo lo escuchaba a Mariana, iba escribiendo y dibujando lo que yo consideré lo más importante. Esa parte es un poco polémica y difícil. A veces eso se pacta por anticipado. En este caso fue como más sorpresa para todos, así que, por ejemplo, el bonus track no me entró, y yo decía, ay, qué lindo, era re lindo ponerlo, no lo pude poner porque no me entró ya en la hoja, no quedó lugar. A veces pasan esas cosas. Pero no bueno, te preocupes que por eso es bonus track, así que claro, todo bien. tengo que hacerlo en otro. Así que si quieren, Lean, necesitaría que me compartas el host, así puedo Ahí compartir pantalla. Sí, ahí lo tenemos a Rodrigo. Rodrigo, por favor. Les cuento, mientras tanto, tienen en el chat los accesos para seguir a Adri, para seguir a Ojo que Piensa, para ver de qué se trata esto de Ojo que Piensa y del pensamiento visual, así que vayan cliqueando ahí. Mientras tanto, también les cuento otros comentarios que nos fueron dejando. Marcela nos cuenta que ella estaba en 2002 cursando la universidad y que más de la mitad de los compañeros que estaban con ella se habían quedado sin trabajo. Claudia nos cuenta que se quedó sin trabajo a los 57 años y sin resto para sobrevivir y que es difícil, pero dice que reconoce que la actitud que uno tiene puede ayudar bastante, un poco también lo que contaba recién Marian. Súper interesante lo que están poniendo acá en el chat, la verdad, re lindo. Nada es mágico y ahí, de vuelta, hay una parte de decisión que tenemos todos como seres humanos, de actitud, y hay una parte de responsabilidad que tenemos aquellos que nos toca el liderazgo o cuando nos toca desvincular a alguien de cómo trabajamos, ¿no? Están las dos partes, y en las dos partes se supone que somos seres humanos y se supone que cada uno tiene que actuar de la manera más humana para que esa situación, que no está buena, y definitivamente no está buena para ninguno de los dos lados, se sobrelleve lo mejor posible y deje la menor cicatriz posible, especialmente en la persona que es desvinculada, ¿no? Adri, ya tenés la posibilidad de... Sí, en realidad no sé por qué no puedo compartir pantalla, así que se la voy a pasar ahora un segundito con Pau, sigan haciendo el estiramiento, lo paso en un segundo y lo pasa ella, ¿sí? Claro, Pero y ahí todos piensan en estiramiento y elongación, Bueno, y esto es tremendo, bueno, ¿qué tal? esto es tremendo, Adriana. Nos estás obligando a una Mientras tanto, les voy a hacer difícil. una propuesta. Les voy a hacer una propuesta. Nosotros estuvimos compartiendo en Instagram un juego que hicimos de preguntas y respuestas sobre distintas películas que estaban relacionadas con el tema de los despidos. De esas 4 películas seleccionamos una para compartirles y para proponerles que la vieran si no la vieron aún. Y es una película del año, esperen que me lo anoté, 1997, así que por ahí está bueno verla de nuevo, que es Full Monty. Full Monty es la historia de 5 personas que se quedan sin trabajo en los 90 en una reconversión industrial que hay en el pueblo donde ellos están viviendo, y cómo cada uno de estos 5 personajes va tomando las distintas posturas que estábamos viendo recién. Tenemos el que se anima a apostar algo nuevo, algo diferente, algo que no había hecho nunca, el que está avergonzado de haberse quedado sin trabajo, y cómo cada uno de estos personajes va tomando esta desvinculación y cómo
cómo la aceptan y cómo la procesan. Es súper interesante, es una comedia, está muy buena, es muy divertida, es humor inglés, así que es un tanto humor particular. inglés, es A mí me gusta particular. mucho el humor inglés, por eso la recomiendo así como con mucha sonrisa, pero me parece que está bueno y me parece que ahí se pueden ver bien los distintos roles que tienen estos 5 personajes y que nos van llevando a terminar de interpretar capaz hoy o esta semana o después de haber escuchado a Marian y lo que comentó, incluso lo podemos ver con otros ojos. Entonces, los invitamos, si la ven y tienen ganas, después nos comparten en las redes qué les pareció y qué vínculo pudieron hacer. Es una gran, gran película y recomiendo fuertemente esto que comentaba María Paula, ¿no? De verla con otros ojos. Bueno, en su momento, cuando la estrenaron, primero muchos de nosotros éramos más jóvenes, ¿no? En el 97 éramos más jóvenes, algunos eran como muy, muy A mí ya me jóvenes. pasaron desvinculaciones. Tengan en cuenta que había algunos de los que están acá que ni siquiera tenían edad para verla, porque tenía, como dirían por ahí, escenas de desnudos. Entonces había varios que por ahí no tenían ni siquiera edad para verla. Pero hoy la podemos mirar con otros ojos, con otras experiencias y ver las actitudes. Me acuerdo que hay, bueno, esto que comentaba Pau, ¿no? De la persona que se lanzaba a hacer cosas nuevas y de uno que ni siquiera le contaba a la esposa seguía gastando como si nada, como si tuviera trabajo, y el tipo transpiraba y Sí. no encontraba forma de contarle directamente a la esposa de que lo habían despedido. No, mi amor, no soy yo, no te preocupes, yo te cuento todo. Pero en ese caso, la verdad que es tremendo cómo cada uno va tomando esos roles, esas actitudes distintas frente al despido, que tenía que ver obviamente con una reestructuración, cómo iban a buscar trabajo, el que no se animaba a ir al lugar de búsqueda de trabajo. Ahí tenemos el graphic recording que nos regala Ojo que Piensa. Mirá qué lindo. Bien, ahí, a ver, la verdad es que lo que dijo Mariana, es muy difícil cuando todo lo que se dice es interesante, que no siempre sucede, ¿no? Pero en estos casos es más complicado, pero la verdad que, bueno, espero haber sido buena en este resumen, esta idea de reconocer las emociones, que son muchas, lo primero que nos pasa es que lo vemos como una injusticia, entender que la realidad somos diferentes observadores de la misma realidad y es como cada uno se para a ver esta realidad, que es una interpretación personal. Y bueno, y el foco en los 4 tips, más el bonus, que el bonus no está, pero los 4 tips, el separar del ser del tener, que yo no soy mi trabajo, sino que tengo un trabajo, que yo soy más grande que las circunstancias actuales, que vivimos en un presente continuo, aceptar lo que no puedo cambiar, que ya está, que sí podemos cambiar lo que va a suceder en el futuro o cómo lo vamos a vivir, aprender a perdonar, que me parece un concepto súper lindo e interesante, y bueno, y esto de dónde voy a focalizar mi energía después de que esto suceda, ¿no? Y que eso va a cambiar también la forma de ver las cosas. Así que, muy resumidamente, esa es la idea, que se puedan llevar y que puedan recordar. Se supone que recordamos casi un 70% más en lo visual que en lo escrito o en lo hablado, así que también nos conecta con las emociones y con nuestro hemisferio derecho, así que este es un regalo que queda de antes que nos rajen para todos ustedes. Muy bueno. Bien, después lo vamos a compartir Eso les con iba a las decir, redes. vamos a compartirles 2 cosas, así que estén atentos. Les vamos a compartir el registro de Adri, súper lindo, hermoso el trabajo. A mí en lo personal me gusta mucho el tema del arte y cómo se puede vincular con este tipo de experiencias, así que está buenísimo. Les vamos a compartir eso y les vamos a compartir también la info que nos pasó Mariana, así que estén atentos que lo vamos a estar ahí poniendo en las redes para que lo puedan bajar y lo puedan descargar. Bien, y o sea, este es el momento donde por ahí nos relajamos. Si alguien quiere contar y compartir una experiencia referido a esto, una recomendación, un tip que quiera abrir y vamos armando la comunidad, también es un gran momento para hacer eso, para contarnos, para recomendar, para agregar un 5.º tip que Mariana ahí pueda tomar y pueda tener el bonus track del bonus track, es como los bices de las bandas, viste que no se van. Me parece que también está buenísimo. Muchos de los que están acá tienen puestos de liderazgo
siempre mirar para adelante, me gusta lo que nos comentan. Me parece que es un excelente tip. Me encanta. Lo voy a sumar, gracias. Es un buen punto. Y este es el momento también, María Paula, para invitar a todos a que nos volvamos a juntar dentro de 15 días en este lugar que se llama Antes que nos rajen, que lo vamos a tener a Martín. Lo vamos a tener a Martín, ahí ya les voy a pegar la información para que puedan conocerlo a Martín, puedan ver qué es lo que hace. Martín nos va a estar hablando sobre liderar con mente femenina, va a ser muy interesante. Tienen el enlace para ya empezar a anotarse, para empezar a compartirlo con aquellas personas que creen que les puede interesar este programa. Estamos muy contentos de que haya llegado por fin el programa número 1 y muy agradecidos de que nos estén acompañando. Así que todo lo que nos quieran comentar, todos los comentarios y los posteos son más que bienvenidos, porque también nos ayuda a nosotros a crecer y a armar los programas que siguen y a seguir mirando para adelante, como están diciendo. Así que todo es muy, muy bienvenido por nosotros. Por supuesto, vamos a empezar con los agradecimientos. Gracias, Mariana, por compartir como nuestra primera experta. Súper bien, súper lindo y creo que mucho me temo que para los tiempos que se nos avecinan en Argentina, por lo menos, es tremendamente útil todo lo que nos dijiste. Este mensaje, Gustavo, no es para vos, definitivamente. Tened en cuenta, no es nuestro caso, pero la verdad que se vienen tiempos difíciles y está bueno poder manejarlo y entender que un cierre de ciclo no tiene que ver con la persona y sí hay que tener actitud para abrir un nuevo ciclo. Entonces me parece que está buenísimo. Gracias, Rodri, por apoyarnos con toda la tecnología. Es lo bueno de tener un millennial en el equipo. Nos encanta el manejo de la tecnología que tuviste. Ojo que piensa, Adri, mil gracias. ¿Tenés así ya fecha para un próximo taller de pensamiento visual o lo estamos pensando visualmente? No, el 10º taller de cuarentena va a ser el 10 y el 17 de octubre de 10 a 12 de la mañana hora argentina. Así que si quieren más info me escriben ahí por Instagram. Perfecto, listo. Ahí nos estamos metiendo entonces para aprender a hacer visual recording y para hacer todo lo que es caritas, emociones. Yo lo intenté un montón y va queriendo, cada vez tengo que aceptar que cada vez dibujo más. Bastante a poco, va saliendo. Bastante a lo ingeniero, ¿no? Bastante a lo ingeniero, pero va queriendo. Pero sale, eso es bueno. Lo bueno es animarse, hay que animarse, hay que dar el primer paso y animarse y sacarse la escarcha y descontracturarse para poder hacer las cosas que uno al principio no sabe si puede o no. Vamos a estar colgando todo en redes. Les agradecemos a todos enormemente que nos hayan acompañado. Por supuesto, muchas gracias, María Paula, por hacer de este webinar algo maravilloso. Este primer webinar y ya tener ahí preparado el segundo. Y vamos a crear este espacio, vamos a crear toda la emocionalidad y todos los consejos y todo el aprendizaje para hacer todo lo que tenemos que hacer antes que nos rajen. Beat of a song, get buzzing in my head, I could bomb down. Listen to the beat of a song.